Buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a presentar, Gina y yo, nuestra propuesta de investigación que se titula Complicaciones, estancia hospitalaria y mortalidad en pacientes de la unidad de cuidados intensivos en quienes se realizó traqueostomía percutánea en la cabecera del paciente o traqueostomía en quirófano en el Hospital Alma Mater de Antioquia. Entonces, las investigadoras principales de esta propuesta, como les comento, somos Gina Rojas Mora, Fellowship de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, y quien les habla, Caterine Villamizar Guerrero. El director del proyecto es el doctor Héctor Arroyave de Páramo, quien es médico anestesiólogo e intensivista, docente pues del programa, y el codirector es el doctor Oscar Villada Ochoa, también él es médico con magíster en epidemiología, y es parte pues de nuestros asesores metodológicos. Entonces, inicialmente haremos un planteamiento del problema, posteriormente justificación, pregunta de investigación, objetivos, y les comentaremos pues la metodología que hemos planteado. Entonces, para empezar, es importante hablar de tres definiciones, que es una traqueostomía y que es una traqueostomía abierta versus una traqueostomía percutánea. Entonces, por traqueostomía entendemos una comunicación, una apertura que se le hace a la pared anterior de la tráquea y que comunica con el ambiente. Esta puede ser hecha mediante una técnica abierta en la que se hace disección de los tejidos pretraqueales y se incide bajo visión directa. La técnica percutánea se hace por punción con posterior dilatación del estómago y es una técnica pues que se acuña a partir de lo que Seldinger había descrito para los accesos vasculares. Entonces, es importante tener en cuenta que la asistencia ventilatoria es un tipo de asistencia que usamos pues con frecuencia en la unidad de cuidados intensivos y hasta el 10% de los pacientes que requieren asistencia ventilatoria lo hacen a través de traqueostomía. Hay unas series que hablan pues del 24%, pero eso va a depender mucho de la epidemiología local. Y el principal motivo por el que se hacen traqueostomías es la ventilación prolongada. Lo que se busca es evitar las complicaciones asociadas a la intubación a largo plazo, que son principalmente lesiones laríngeas, estenosis traqueales, facilita a su vez el weaning pues de la ventilación mecánica. Entonces, cuando miramos en la historia, las primeras descripciones de traqueostomía o alusiones más bien que se hacen a las traqueostomías las encontramos desde jeroglíficos egipcios que datan del 3000 a.C. Incluso en el papiro de Evers se describían incisiones que se hacían a la tráquea en el contexto principalmente de infecciones de la vía aérea superior que conllevaban pues a obstrucciones significativas que limitaban la ventilación. Sin embargo, esto por mucho tiempo fue considerado un procedimiento barbárico. La mortalidad asociada era muy alta por sangrado y que se usaba, como les digo, principalmente para traumas, obstrucciones infecciosas de la vía aérea superior e incluso hay descripciones para angina. Se desarrollaron posteriormente algunas cánulas más hacia finales del siglo XIX. Tenemos a la izquierda entonces el introductor de Durham y a la derecha el de Jackson. Y ya hacia 1909 encontramos una publicación que hace una descripción detallada del procedimiento que tuvo mejores desenlaces que lo que se había visto previamente. Fue publicada entonces por Chevalier Jackson en el año, como les digo, 1909. Él hace una estandarización de la técnica bajo anestesia local, en el que proponía un abordaje anterior por vía media, es un abordaje abierto, y que se asoció a una disminución de las complicaciones y una mortalidad reportada del 2%. Entonces, haber estandarizado la técnica con la descripción que hace, aumentó pues como la seguridad que se tenía al respecto. Él es un otorrinolaringólogo americano. Posteriormente, entonces, después de la descripción y depuración de la técnica abierta, se plantean técnicas percutáneas. La primera descrita fue planteada por Sheldon en 1955 y era una técnica con doble punción. Entonces, hacían una punción inicial con una aguja que servía de guía y posteriormente otra aguja sobre la que iban a deslizar ya la cánula como tal.
Sin embargo, se asociaba a una alta incidencia de lesiones de la pared posterior de la tráquea de falsa ruta. Posteriormente, Siaglia describe una técnica que fue basada en la técnica de Seldinger. Él dijo, bueno, hacemos una punción y a través de esa punción hacemos la dilatación. Y esta técnica de Siaglia mostró mejores desenlaces de seguridad que la técnica previamente descrita. Y la técnica que originalmente propuso Siaglia implicaba múltiples dilatadores. Ya vamos a ver que usamos en la actualidad una técnica modificada en la cual se emplea un dilatador, que es el Blue Rhino, que pues cumple esta función de aumentar la apertura del estómago. Hay otras técnicas descritas. Hacia 1990, Griggs plantea una técnica en la cual la dilatación no se hacía pues con dilatadores, sino con una pinza con la que se ampliaba la apertura, y hacia 1996 Fantoni habla de un abordaje endotraqueal, como en un símil con el procedimiento a través del cual se hacen las gastrostomías percutáneas. Él decía, si de pronto abordamos la tráquea desde adentro, tenemos menor probabilidad de falsas rutas. Sin embargo, la técnica es un poco más compleja y no ha tenido pues mayor acogida en la actualidad. Entonces, lo que se hace principalmente en la actualidad es la técnica, como les decía, de Siaglia, Blue Rhino, que es la técnica modificada. Aquí el kit que observan es el que empleamos en el hospital Alma Mater. Hay otros kits que pues están como en el mercado, como el PercuTwist, el Siaglia Blue Dolphin, en el cual se monta en el dilatador la cánula. Entonces, pues el beneficio que le atribuyen a ese es que en un solo paso se hace el procedimiento, o el T-Dagger. El PercuTwist, como ven acá, tiene pues como un tornillito y se ha asociado a mayor incidencia de lesión también de la pared posterior de la tráquea. El T-Dagger es uno que usan sobre todo en la India. Yo no lo he visto disponible acá en el medio. Entonces, lo que hacemos principalmente es percutáneo con Siaglia Blue Rhino. Entonces, ¿qué ha mostrado la literatura en relación a los pros o contras de hacerlo abierta versus percutánea? Cuando tenemos entonces un paciente en la unidad de cuidados intensivos y requiere una traqueostomía abierta, esta se hace generalmente a manos pues, de los cirujanos generales, otorrinolaringólogos, cirujanos de tórax o cirujanos de cabeza y cuello en los quirófanos, e implican el traslado del paciente. Implica pues también emplear un tiempo de atención en quirófano y unos costos pues específicos asociados a esta atención. Que se ha visto que también, de acuerdo a si se escoge una técnica abierta en quirófano versus percutánea al lado de la cama del paciente, se pueden impactar el desenlace de tiempo de estancia hospitalaria, porque hay menor tiempo entre que se solicita la tráquea y en que se hace de forma efectiva, y se pueden los pacientes liberar más rápido del ventilador, su rehabilitación pues puede como optimizarse. Asimismo, en una revisión de Cochrane del año 2016, se muestra que hay menor incidencia de infección del estómago en la técnica percutánea y menores problemas pues, asociados a la cicatrización en la técnica percutánea. Entonces, pues aquí estamos viendo, como les decía, la revisión de Cochrane del 2016, que adicionalmente nos muestra otros desenlaces muy interesantes, y es la mortalidad intraoperatoria, sin una diferencia entre ambos grupos de percutáneo versus abierto. La mortalidad posoperatoria en las primeras 24 horas después de la intervención tampoco hubo diferencia. Aquí observamos el forest plot para complicaciones que amenazaran la vida de los pacientes, no hubo tampoco diferencias. Y aquí lo que les decía de infección de la herida, vemos que para el grupo de traqueostomía abierta fue de 178 por cada 1000 traqueostomías, mientras que en la percutánea fue 43 por cada 1000, con un RR de 0.24. Y el otro, que es una cicatrización no favorable, 296 por 1000 en el abierto y 74 por 1000 en el percutáneo. No hubo diferencias en sangrado mayor en el seguimiento pues hasta las 24 horas del posoperatorio, ni en oclusión u obstrucción del tubo de canulación accidental. Entonces, ¿qué tenemos para Colombia? La primera publicación que encontré para Colombia, traqueostomías percutáneas, está en la Revista Colombiana de Cirugía desde 1999. La hizo un fellow de cabeza y cuello de la Universidad Javeriana,
y ellos hicieron 8 tráqueos percutáneas, primero en salas de cirugía y luego 8 a la cabecera del paciente. En total 16 pacientes, lo presentaron en el Congreso Nacional de Cirugía y fue galardonado en el Simposio Nacional del Residente Quirúrgico, porque fue pues para su época un trabajo innovador. Pero entonces aquí llamativo lo hicieron cirujanos. Otro artículo, traqueostomía percutánea por dilatación, experiencia institucional, hace referencia a la experiencia de la unidad de cuidados intensivos del hospital que actualmente es Medellín, antiguamente llamado San Pedro Claver. Entonces, aquí reportan la experiencia de 30 traqueostomías institucionales ya hechas pues entre intensivistas y personal quirúrgico. Esta es una serie de casos del 2009 de Pereira, reportan 40 casos, también traqueostomía percutánea. En la clínica San Rafael, esta publicación agrupa los casos del 2010 al 2013, pero fue percutánea a la cabecera del paciente por cirujanos de tórax. Y ellos ahí enaltecen principalmente el desenlace de costos, porque decían, sale más barato hacerlo de la cabecera que trasladarlo y el tiempo, pues, y demás. Estos son 80 casos que fueron publicados de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Fe, también pues con unos desenlaces favorables. ¿Qué tenemos en Medellín? Del año 2002, una publicación de la experiencia en 30 pacientes del Hospital San Vicente de Paúl, en la cual participa pues el doctor Arroyave, que es el director de nuestro proyecto. Ellos publican la experiencia que tuvieron con 30 pacientes, 47% hombres, 53% mujeres, entre 18 y 59 años. Y nos muestran acá pues cuáles fueron la incidencia de complicaciones: lesión traqueal 2, 6.9%, broncoespasmo 1, extubación 1 y enfisema subcutáneo 1. La muestra es pequeña y quizás este desenlace de lesión traqueal de 6.9% es llamativo, exacto pues para este procedimiento. Entonces, nosotros, ¿qué planteamos? Caracterizar la experiencia local actual de esta publicación, que es del 2002 a la actualidad, 2023, ya van 20 años de experiencia, y pues en el Hospital Alma Mater contamos con intensivistas que pues saben realizar esta técnica, que han hecho su curva pues de aprendizaje. Sabemos que son al menos 20 traqueostomías percutáneas, según lo recomienda la Sociedad Americana del Tórax, y queremos identificar cuál ha sido los desenlaces clínicos de estos pacientes en términos de seguridad, a ver pues si se han complicado o no, qué tanto se han complicado, y en términos de efectividad en tiempo de estancia hospitalaria, tiempo de ventilación mecánica. Consideramos que agrupar y mostrar esta evidencia podría ser de interés para grupos nacionales que buscan entrenarse en la técnica e incrementar la disponibilidad del procedimiento en las UCIs, y esto redundaría en la optimización en la calidad, seguridad y costos en la atención de los pacientes críticos. Entonces, entonces a continuación ya vamos a entrar pues como tal en la pregunta de investigación. La pregunta que nos planteamos son: ¿cuáles son las características clínicas, tiempo de estancia hospitalaria, complicaciones y mortalidad en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos que se les realizó traqueostomía percutánea en la cabecera del paciente o traqueostomía en salas de cirugía en el Hospital Alma Mater de Antioquia? El objetivo pues plantea determinar las características sociodemográficas, clínicas, el tiempo de estancia hospitalaria, complicaciones y mortalidad en los pacientes que se les realizó este procedimiento en el Hospital Alma Mater en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2020 al 31 de enero del 2023. Entonces, esto lo haremos a través de estos objetivos específicos, que son describir las variables sociodemográficas de los pacientes de la UCI a quienes se les realizó la traqueostomía, identificar las características clínicas, estancia hospitalaria y complicaciones que presentaron estos pacientes, y determinar la mortalidad presentada durante la hospitalización de los pacientes llevados pues a estos procedimientos. Bueno, dentro de la metodología del estudio, lo que vamos a hacer es un estudio descriptivo de esta cohorte. En principio queríamos plantearlo como un estudio analítico,
pero dado de que estamos evaluando hacia atrás una población, podríamos sesgar los resultados que obtuviéramos en una o en la otra. Entonces lo que decidimos es hacerlo en principio retrospectivo y teniendo en cuenta en especial que la experiencia que hay en Colombia es poca y la experiencia que hay en Medellín es aún menor. Entonces lo que vamos a evaluar es esta corte de manera descriptiva. ¿Qué pacientes vamos a incluir? Vamos a incluir todos los pacientes mayores de 18 años que fueron hospitalizados en el Hospital Alma Mater entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de enero del 2023. Entonces vamos también a ocupar la población que tuvo COVID, en los cuales tenemos un alto número de traqueostomías. Y vamos a evaluar pacientes que requirieran intubación orotraqueal y a los que se les realizara traqueostomía ya fuera en quirófano o fuera realizada en la unidad de cuidado intensivo. ¿A quiénes vamos a excluir? A los pacientes gestantes, los pacientes que tuvieran neoplasia de cabeza y cuello, los registros incompletos de lo que vamos a necesitar, que ya tuvieran una cirugía previa de vía aérea, que ya tuvieran traqueostomía antes de ingresar a la unidad, que el procedimiento de la traqueostomía fuera realizado en otro sitio y los procedimientos realizados por el grupo quirúrgico que se hicieran dentro de la unidad, a excepción de aquellos en los cuales ellos tuvieran que ingresar es porque hubiese una complicación de la traqueostomía percutánea realizada por el personal de UCI. El diseño lo vamos a hacer como una muestra por conveniencia y lo que hemos revisado de las bases de datos que ya están nos da un aproximado de 300 pacientes. Cuando íbamos a hacer el estudio de manera analítica, la muestra que necesitábamos era de 64, por lo cual pensamos que con 300 pacientes realmente vamos a poder tener un análisis descriptivo adecuado de las dos modalidades de traqueostomía. Vamos a evaluar variables sociodemográficas, clínicas y de desenlaces. Entre las variables sociodemográficas vamos a evaluar, es muy importante para nosotros evaluar el índice de masa corporal de los pacientes, porque pues precisamente como acá se hacen muchas traqueostomías, es muy probable que los pacientes más obesos sean los que realmente terminen en traqueostomías abiertas. Entonces queremos evaluar qué tanto realmente van a un lado o al otro. Entre las clínicas queremos evaluar, aparte de la causa de la falla ventilatoria, de poder dividir qué tanto cambiaban esos pacientes con COVID de los otros pacientes que tenían otras patologías. Y queremos evaluar también en desenlaces, queremos evaluar de estos pacientes, queremos saber qué tanta mortalidad hay, qué tantas complicaciones hay, tanto tempranas como tardías, qué tantas se presentan en el procedimiento como tal. Es lo que queremos evaluar. ¿Cómo vamos a obtener la información? Entonces, pues lo primero es que van a hacerse bajo las normas éticas de la investigación. No se requiere consentimiento informado, ya que es un estudio retrospectivo y no va a tener ningún compromiso con los pacientes y se va a hacer todo de manera anónima. Ya está en proceso de aprobación en la unidad de investigaciones y nuestro plan de análisis pues va a ser un análisis univariado, que es para la parte descriptiva, y vamos a evaluar en análisis bivariado algunas de las variables, incluyendo mortalidad, y evaluar si podemos de ahí para allá sacar podemos evaluar otras características como mortalidad, obesidad, ver las diferencias con COVID, que es lo que queremos ver si efectivamente podemos encontrar algunos datos ahí. Pero en principio, como de la parte descriptiva, son estos dos análisis. Este es el instrumento de recolección que vamos a utilizar, que lo tenemos en Google Forms. Entonces, aquí hay algunas de las preguntas que es las que vamos a hacer para ellos. Este es nuestro cronograma del proyecto, en el cual vamos a hacer parte de... Uy, ¿qué pasa aquí? Un segundo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, aparte de esto, entonces vamos a evaluar parte de la revisión bibliográfica, del diseño y la escritura del proyecto, del sometimiento del proyecto a comité de ética, la revisión de historias clínicas, recolección de datos, digitación y depuración de la base, análisis de la información, la escritura y la sustentación del proyecto. ¿En qué vamos? Pues ya vamos en la tercera fase, que ya es el diseño, el diseño de la base de datos, que fue lo que vieron en el Google Forms, y ya está sometido al comité de ética de JAMA. Y hoy nos dieron la tesa de que ya pasamos y que ya fuimos aprobados para hacer acta de inicio. Entonces ya
podemos empezar a recoger datos. Entonces, ese fue como el paso nuevo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a divulgar los resultados? Entonces, lo vamos a presentar en las jornadas de investigación del próximo año, como pues ya se presentó el proyecto en esta. Vamos a presentar un manuscrito tanto a la unidad de cuidados intensivos como a la unidad de investigación del hospital. Y la idea es someter el artículo a una revista de divulgación científica como parte de nuestro trabajo de grado. Eso es como lo que teníamos para contarles el día de hoy. Esperamos sus preguntas